estamos hablando de híbridos que incluso les crean cuerpos para que el reptiloide, el draconiano, esté interactuando aquí, y este cuerpo le va a durar poco tiempo. Le va a dar, algunos duran días, algunos duran meses, o algunos duran incluso un año, y tienen que volverles a crear otro cuerpo. ¿Para qué? Para que ellos puedan interactuar con nosotros, porque obviamente, si nosotros vemos que el que nos está dirigiendo es un lagartijo, pues obviamente lo vamos a mandar a la fregada, ¿verdad? Entonces, se tiene que entender esto muy perfecto para que no confundir, porque dentro de los híbridos también hay categorías. Ajá. Dice, Mayor, ¿seremos híbridos? No. Aclaraba el otro día ahí con Julio y con esta Adriana que nosotros no somos híbridos, somos una raza original, porque fuimos concebidos en un laboratorio científico, en un laboratorio con los sembradores de vida, con los cadistos, donde nos insertaron las 3 hebras de ADN. Entonces nosotros no somos híbridos, somos raza original, raza lirana. Entonces nosotros no somos híbridos. Un híbrido, acuérdense que es una mezcla de diferentes razas, de diferentes morfologías. Como por ejemplo, si tú cruzas un humano con un caballo, obtienes un centauro. Si tú cruzas una mula con un burro, obtienes una mula. Entonces, ese sería un híbrido. Nosotros no somos híbridos. Nosotros somos raza original, creada con 11 hebras. O sea, una raza, digamos, no patito, sino una raza divina, una raza creada en un formato de gran proyecto micaélico. Dice, creo que entendía Tati, la purga llega en el 2026, ojalá. Bueno, la purga ya empezó, mi querido Mauri Barco, desde el 2020, ahí empezó la purga, ¿sí? Y continúa, o sea que 2026 yo lo llamaría como el año de la transición. Dice Libra, Mayor, en los temas espirituales, ¿qué puede decir sobre los trabajos laborales de empresas? Lo digo porque hay veces que no hay buena relación porque pasa eso, Mayor, y a veces lugares muy hostiles. Por la baja frecuencia, mi querido Lebroy, la baja frecuencia del lugar donde trabajas, pero acuérdate que tu misma frecuencia poco a poco te va a llegar a lugares de donde tengas mejor trato, a mejores lugares. Pero para llegar a un mejor lugar, pues también tienes que experimentar la oscuridad, ¿verdad? Es como aquí en esta 3D. Para nosotros llegar a la quinta, estamos experimentando muchas cosas muy amargas, muy duras, muy violentas. Voy a desayunar, regreso, provechito, Eri. Capitán Saldec, amado Mayor Tigre Blanco, saluditos. Bro, buenas tardes a la tripulación, Dios los bendice. Igualmente, mi querido Capitán Saldec, saludos a la nave de los 7 rayos y al maestro Saint Germain. Bueno, estamos haciendo un preámbulo de lo que son los dracos, que son razas reptiloides de Alpha Draconis, de la estrella Tubán, y que cuáles son sus diferencias y cómo trabajan con algunos grises, el origen de los Zeta Reticuli. Ya ven que yo no me acordaba que eran originarios de Vega y que sin embargo tuvieron que emigrar a Orión. Esto es muy interesante porque nos da una referencia de los orígenes de las diferentes razas. Sigamos escuchando. Draconianos, esclavos, que genéticamente los disminuyeron y les sacaron la sexualidad, los dejaron sin sexo, para poder servir de esclavos en las cavernas para sacar el uranio, oro y todo lo que ellos necesitaban. Entonces, donde hay un gris, siempre hay un draconiano que lo controla. El gris y el Z no son amigos entre ellos. Se toleran, pero no se aceptan por varios problemas internos de la historia de ellos. Entonces, son 3 razas distintas. Los nibiruanos. Esto es una salada. Porque básicamente Enlil y Enki y Ninurta y Niki y los otros eran humanos, como nosotros, eran arianos, rubios, de ojos celestes, pelo rubio. Lo que no tengo muy bien, porque cuando uno sale en proyección, uno se encuentra con estos seres, pero perdemos la capacidad de medir tamaño, porque nuestra conciencia se expande. Entonces, la impresión que yo tengo, que los Anunnakis, físicamente hablando, son mayores que nosotros, deben tener por vuelta de 2 metros 20, 2 metros 10, 2 metros 15 de altura, más o menos. Bueno, aquí menciona Rodrigo que cuando sale en astral y se encuentra con los Anunnaki, pierde la noción del tamaño en relación con él, porque uno se expande cuando uno sale de su cuerpo físico y va uno al astral,
uno se expande en energía y obviamente uno es más alto. Yo lo que he podido ver, yo sí puedo ver el tamaño de un Anunnaki. Un Anunnaki llega a medir entre 3 y 5 metros. Por ejemplo, Anu es un Anunnaki de casi 5 metros. Enki es un Anunnaki que mide aproximadamente unos 4 metros. Eso sí yo lo puedo percibir en los viajes que he tenido, sobre todo cuando vamos a diferentes misiones o a diferentes juntas donde por ahí nos meten de contrabando, porque como humanos no está permitido que estemos en las juntas de los consejos, pero a través del Consejo URMA nos dan un salvoconducto en el que a veces coincidimos con alguno de estos seres. Y puedo decirles que les mencionaba que Enki, Anu y Enlil tienen cabellos un tanto, digamos, rubios, y su piel es cobriza y tienen aspecto humano. Es lo que les decía, que Parceriza se hizo pelotas cuando decía que todos los Anunnaki eran reptiloides. No, eso es incorrecto. Por eso aquí Rodrigo dice que hay una raza nibiriana. ¿Quiénes son los nibirianos? Los que viven obviamente en el planeta Nibiru, pero que al igual que en la Tierra, en el planeta Nibiru hay también reptiloides y hay humanoides. Entonces los Anunnaki que nos crearon a nosotros son humanoides arianos como nosotros, nada más que más grandes. Claro, hay jerarquías en los Anunnaki. Hay Anunnakis, como lo menciona Rodrigo Romo, de 2 a 2 metros y 20, o las mujeres como Inanna, pues son mujeres un poco chaparritas en comparación con ellos. Inanna apenas ya alcanza los 2 metros y de 1,90, digamos chaparrita entre comillas, chaparrita cuerpo de uva, digámoslo así. Entonces, pero por ejemplo en Injursak, su tía, pues es un poco más alta, ella llega a medir casi los 2 metros. Entonces, esto es para que entremos en referencia, ¿verdad? Y no nos confundamos con las diferentes especies. Mayor, Pindar era líder de los Dracos, pero le caía mal a Cobazar, porque él también quería tener el poder de mando, no por respeto, pero conveniencia. Él se metió con un alfa y dejó un hijo líder. Pues sí, pues es que siempre va a haber diferencias entre ellos mismos, entre los mismos malandros. Siempre va a haber lucha de egos, por eso son malandros, ¿verdad? Es como en una mafia, siempre va a haber quien quiera tener el poder absoluto. Acuérdense los Intocables, cuando a Al Capone lo metieron al bote, el que se quería quedar con la silla era el Frank Nitti, pero había otros capos que no lo dejaban. Es igual con estos malandros, por decirlo de alguna manera. Aunque aquí coincido con Rodrigo Romo, que dice que no hay buenos ni malos, que son simplemente una raza psíquica depredadora que somete y controla a los demás. Sigamos. Más o menos como son los austríacos, tamaño de austríaco un poquito mayor. Más o menos eso, ¿ya? Y serían humanos. Pero dentro de la categoría de los nibiruanos habían seres de otras razas humanas y humanoides, de lo que vino de Pléyades. Incluso razas Draco. El Draco es la mezcla del humano con el reptiliano, que tiene forma humana con piel de lagarto. También había en Nibiru. Entonces, lo que sucede, Nibiru fue un planeta de aislamiento de Alción y otros sectores de Pléyades que transfirieron para Nibiru todas las razas rebeldes que no se encuadraban en las directrices y en el sistema político de ellos, y colocaron a la jerarquía anterior de Anu como dirigente. Y ese sistema, ese planeta acabó siendo atrapado después por nuestro sistema solar en la época todavía de Satik. Entonces, no es que Nibiru sea un planeta artificial, es un planeta que ha salido de su órbita varias veces. Es un planeta que anda dando vueltas, en verdad. Entonces, decir cuál es la raza exacta de los nibiruanos es la misma cosa que explicar cuál es la raza predominante en la Tierra hoy. ¿Cuál es la etnia humana que domina? Es algo así, o sea, hay varias etnias, pero en Nibiru, fuera de la etnia rubia, hay algunos caucasianos y muy pocos negros, casi no hay negros en Nibiru, muy poco. El negro de ellos es el nuestro moreno, la raza negra mismo no existe en Nibiru. Y los dracos, son las principales razas que yo sé que hay. Pueden existir otras, pero yo no sé. Yo sé también que le han dado vivienda a grises y a zetas también en Nibiru.
Aquí tiene una pregunta. No, hablando de raza. Bueno, aquí lo que está diciendo Rodrigo Romo es que el planeta Nibiru, cuando ustedes han escuchado mucho lo de Nibiru, que ya viene Nibiru, que se acerca a Nibiru, que el planeta Genjo, que el planeta X. Aquí lo que nos recuerda a Rodrigo es que Nibiru salió de su órbita, pero hace millones de eones. ¿Por qué? Porque la misma otro sistema solar, ¿sí? La Tierra fue insertada de Satik, del sistema Satik. Ajá, entonces, de igual manera, el planeta Nibiru también fue reinsertado en este sistema solar, ¿sí? En un momento del tiempo. Entonces, son planetas errantes, pero no es que estén cada rato viniendo y yendo, sino que han sido ajustados hace eones en diferentes sistemas solares que no correspondían con su sistema solar original. Esos malandrinas se la pasan peleando entre ellos, así es, se eliminan entre ellos, es correcto, pero lo peligroso de estos malandrines es que de repente hacen alianzas y fuera de sus diferencias se ponen de acuerdo para, ahora sí, como dicen acá en mi pueblo, se ponen de acuerdo para fregar. Eso es lo malo. Sí. No lo sé, dice, el gris parece domado de nacimiento. Pues es que no es que sea domado, porque hay ciertos grises como los Maitre de Marte, que son grises altos y que son los que dominan ahí, ahora sí que los que parten el queso en Marte, pero hay otros como los chaparros que por su condición, por su genética o por su interacción con las razas draconianas, pues han sido sometidos, han sido puestos a trabajar como esclavos. Pero ellos también buscan su liberación, de los draconianos, no crean que están muy a gusto. También ellos van a luchar por su propia liberación. Y parte de esa liberación, ellos también han dicho que vienen a la Tierra a hacer experimentos con las mujeres humanas, precisamente para mejorar su raza y tener una mejor estructura con quien para defenderse de los draconianos, precisamente. ¿Sí? O sea, ellos también están haciendo su chamba. A lo mejor de una manera no muy ortodoxa, no muy recomendable, pero también están haciendo su luchita, digámoslo así, desde su perspectiva como raza sometida, digámoslo así. Es que acuérdense que el cosmos es como el mar, hay tiburones, hay peces gordos, peces flacos, peces chiquillos y charales. Entonces, obviamente el pez más gordo se come al pez más chiquillo y a su vez el pez gordo es devorado por un tiburcio. ¿Cuáles serían los tiburones? Los dracos. ¿Y por qué son los tiburones? Porque tienen la tecnología militar. Entonces, he dicho en los programas que los únicos que se pueden enfrentar a los draconianos es el Imperio Siriano, que se compara en fuerza militar y en técnicas de naves estelares a ellos. Claro, también están los arturianos que tienen gran técnica interestelar de naves. También encontramos a los andromedanes que son excelentes guerreros, excelentes soldados. Pero si hablamos a nivel general de envergadura de naves, estamos hablando del Imperio Siriano, un imperio poderosísimo. Pero la cuestión es que volvemos a la misma, organizarnos entre nosotros para combatir a los draconianos no es fácil. ¿Por qué? Porque igual que aquí en la Tierra, es como nosotros los divulgadores, cada quien quiere tener la verdad y cuando alguien te dice algo que no estás de acuerdo, te enojas y te le vas a la yugular. Y en ese sentido, los regresivos se han organizado entre ellos para poder hacer una alianza, una coalición y estar haciendo sus maldades. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es organizarnos también. Y aquí es donde entran los diferentes pilotos. Los pilotos, yo soy piloto, yo les puedo decir porque he estado en algunas misiones como piloto. De hecho, ya les he comentado que la nave Thunderfire en la que estamos, yo soy piloto, yo soy el piloto que conduce la nave, pero que mi función en principio no era conducir la nave, que yo era el copiloto. El verdadero piloto era un león humanoide, pero quedó atrapado en el holograma de la 3D y entonces yo tuve que tomar el mando de la nave. Cosa que yo no quería, pero ahora sí que pues le tuve que entrar al aro, ¿verdad? Entonces, pues ahí está.
Ahí está. Bueno, sigamos escuchando. O sea, ¿por qué en la Tierra conviven diferentes razas? ¿Y cuál es la función de cada una de ellas, si es que la tienen? Bueno, la historia de la raza en la Tierra es un poco complejo porque tenemos dos estudios. O estudiamos todos los enseñamientos de Blavatsky, que habla de las razas raíces, de las razas Manú, o vamos directo a la historia de los extraterrestres. La primera raza de manipulación genética, hablemos de nuestra primera fase, de Nibiru, de Enki, con los humanos, con los neandertales. Bueno, ahí nos está dando referencia ahí va a hablar ya de las razas que hemos hablado aquí largo y tendido, de las diferentes razas que han estado aquí en la Tierra. Ahorita lo vamos a escuchar. Desde que estuvo aquí Enki, el genetista, y mucha gente se confunde porque piensa que los Anunnaki nos crearon, pero en esencia, en alma. No, 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 no. O sea, no hay que confundir que nosotros fuimos creados por los Anunnaki desde el punto de vista de energía. Nuestra alma, que muchos de nosotros éramos prófugos de las guerras de Elía y Orión, estábamos vagando o estábamos dispersos en boyas temporales y necesitábamos un cuerpo para encarnar. Entonces, el que hizo el trabajo, digámoslo así, de crear los cuerpos, las carcasas, los avatares, los envases, fueron los Anunnaki. Y mucha gente se confunde porque piensan que, dice, pero es que si el que nos creó fue la fuente, sí, en energía, pero para cohabitar este mundo necesitábamos este cuerpo humanoide para crearlo, para vivir este viaje encarnacional. Dice Dani, sí, pero el gris bajo es diferente a los demás regresivos porque son agresivos. El chaparro no es ni fu ni fa. Sí, hay diferentes tipos de grises, mi querido Dani, en eso estoy de acuerdo, y cada uno tiene sus propias ideas. Fíjense qué tan difícil es ponerse de acuerdo, que hasta entre esta misma raza de grises tienen diferencias. Los grises Maitre, los de Zeta Reticuli, los de Orión, ¿sí? Entonces, entre ellos mismos hay diferencias. Esto tenemos que entenderlo. A ver, vamos a repasar un poquito nuevamente este audio que estamos escuchando para que quede bien claro y lo voy a ir comentando. Bienvenidos al canal. La verdad que no te cuentan. Bienvenidos. En este video, Rodrigo Romo responde preguntas clave sobre las diferencias entre los Anunnaki, los draconianos y los reptilianos, explorando sus roles históricos y su influencia en la humanidad. Además, profundizaremos en cómo estas razas interactúan con los Illuminati, sus objetivos y los misterios detrás de sus orígenes y propósitos. Bueno, estamos recapitulando el audio que escuchamos hace un rato y decir que los dracos tienen los híbridos aquí, bueno, tenían, ya muchos han sido erradicados, sobre todo en los dirigentes iluminoides. Acuérdense que los máximos dirigentes del conglomerado de esclavos de la humanidad son los iluminoides. Y muchos pensábamos que los iluminoides, los presidentes, los gobernantes, los dictadores, eran los meros meros. Y no. A su vez, ellos reciben órdenes de estas razas draconianas, de estas razas regresivas, pero que tienen sus representantes aquí en la Tierra. ¿Sí? Sigamos. Descubre conexiones fascinantes entre estos seres y sus impactos en nuestro desarrollo espiritual. Recuerda, da like, activa la campanita y comparte. Toma esta información según tu discernimiento. Comencemos. Y Luis me ha planteado aquí otra pregunta, que no sé si las otras habrán oído desde allí, que me dice, diferencia entre Anunnaki, reptiliano, draconiano, ¿quién de estos son los Illuminatis? Bueno, el draconiano básicamente son reptilianos. El draconiano perfecto total, que es el Sitrak, es exactamente parecido al personaje en ese de la película Júpiter, al dragón ese que el otro, que es más flaco que Medeo, le pegaba. ¿Ya? Ese bicho grande, ese es un draconiano exacto. Dentro de la raza reptiliana tenemos 715 etnias distintas. Desde aquellos... Exactamente, dentro de las razas reptilianas hay más de 700 etnias diferentes. Acuérdense que ya hemos hablado en algunas ocasiones
Aparte de estos Alpha Draconis, hemos hablado de los Shakar, hemos hablado de los Usungal, de los Chitauri, de los reptiloides intraterrenos y otras que andan por ahí polulando, 700 razas diferentes de reptiloides. Por eso no los podemos echar en el mismo saco. Esta imagen que vemos aquí, este retrato, esta foto, esta es de Júpiter Ascending. Esta es la imagen de un Alpha Draconiano. Ahí está. Ese es su aspecto con unas alas, aspecto humanoide y con su arma. Esa es su imagen de este ser. Son lagartijas flaquitas, bien menuditas, altas, de 3 metros, algunos pequeños, hasta ese tipo de la película. Eso es una cosa, es una raza que no es ni buena ni mala. El draconiano es un predador. A su estructura biológica lo hizo un predador. Entonces, en sus psiques, él domina. En sus psiques, el draconiano tiene que cualquier otra especie es obligada a ser sumisa a él, porque él es el rey de la galaxia. Entonces, es consensual. No es que él sea un ser malévolo, no. Él viene de una configuración psíquica en la cual él es el heredero natural de la galaxia y cualquier otra raza, sea un Zeta, sea un gris, sea un humano, lo que sea, es obligatoriamente inferior a él. Bueno, aquí aclaran que en el universo y en el cosmos no hay bueno ni malo, que hay razas progresivas y regresivas y que el draconiano en su psique, él se considera el rey de la galaxia, él se considera el Juan Camaney de los mundos y por lo tanto se cree con derecho a someter a cuanto chiringuaro se le ponga encima, a cuanto gris chaparro, humano. Ellos, eso es su psique, su conciencia, su forma cognitiva de ver la vida. No, pero aquí en la Tierra decimos, ay, es que es bien malo. No es que es malo, no que sea malo. Es que su estructura conciencial cognitiva le hace ser depredador. Es como, por ejemplo, un tiburón que ataca en el mar y come y devora. No podemos decir que sea malo. Ay, es que ese tiburón es bien maldito. Es que es bien malo, ¿no? Es que el tiburón es tiburón. O el tigre que ataca en la jungla. Ay, es que ese tigre es malvado. No. El concepto que tiene el humano de la maldad, de lo malo, no tiene nada que ver con estas razas. ¿Sí? Ellos, es su forma, su modus operandi. La maldad ha sido desarrollada aquí en la Tierra cuando uno, consciente de la polaridad negativa y positiva, uno hace cosas con intención de afectar a otros, simplemente por el placer maquiavélico de hacerlo. Dice Dani, yo confundía mucho a los masones con los iluminongos, le daba la misma jerarquía, pero el iluminoide, el masón es una ficha sacrificada. Pero para el iluminoide, el masón es una ficha sacrificable, ¿sí? Ya. Acuérdense que dijimos que cuando un masón se destaca en su logia, viene el iluminoide y lo jalan, lo ven como, hagan de cuenta, como las fuerzas básicas de un equipo. Lo ven a ese masón que tiene bastante potencial y se lo llevan para su banda. Es así. Dice Libra, mayor los fractales de los dracos que quedaron en la Tierra antes que llegáramos nosotros. Estos fractales, cuando un bebé va a nacer, pueden los fractales meterse al embrión para que sea psicópata y narcisista. Bueno, depende de la estructura del bebé. Si es un bebé semilla estelar, es muy difícil que un draconiano lo pueda utilizar, porque, por ejemplo, nosotros que ya traemos un código y somos semillas estelares y estamos sobre todo trabajando en nuestro despertar, pues simplemente un draconiano ni se acerca porque salen chamuscados. Eso ya depende del bebé, de la estructura del bebé. Saludos, mi querida comandante Sheila, y bendiciones, familia estelar. Saludos, abrazos y apapachos hasta Puebla la Bella, Atlisco, Xochipulco, Puebla de Los Ángeles, Huachinango, Cholula y todos los bellos lugares de Puebla y a la banda gatuna de por allá. Bueno, sigamos escuchando esta interesante comparación de dracos, anunnakis, nibirianos y humanos. Difícil de comunicación con nosotros porque somos muy emotivos y ellos no son. Bueno, después tenemos los grises. Los grises son una raza humanoide que tiene la misma origen que nosotros. Vega.
estrella Vega a cerca de 6,8 o 7,2 mil millones de años atrás, en una quinta frecuencia dimensional. Allá fueron criados la especie del Homo sapiens perfecto, allá, y estos seres que le llamaban cetas, tenía otro nombre que ahora no lo recuerdo. Y los draconianos invadieron ese sector y destrozaron a los humanos y los cetas. Los que sobrevivieron son los que viven en el sistema de retículos, los zeta retículos, fuera otras etnias de Procyon y otros sistemas solares. La raza del planeta, ¿cómo se llamaba? Ápice. Los apicianos serían la raza ancestral humanoide o humana de los cetas. Y esa guerra tuvo como 5.000 millones de años atrás, me parece, algo así. Entonces, lo que restó de esos seres de ápices se dividieron en varias partes de la galaxia. Por eso que hay tantas razas extraterrestres que son parecidas a los zetas y uno las confunde. Entonces, el zeta tiene una genética muy próxima a la de nosotros. Por eso que ellos vienen acá a hacer pesquisa genética con nosotros, y la principal pesquisa de ellos es embarazar a las mujeres para generar un híbrido entre ellos y nosotros para recuperar el código genético que ellos perdieron a lo largo del tiempo. Y existe el gris. Bueno, es lo que les comentaba dentro de la clasificación de híbridos. Estamos hablando de los híbridos iluminoides que utilizan los dracos, que pueden tener un cuerpo desechable, digámoslo así, pero aquí nos están hablando de otro tipo de híbridos, los híbridos que son por inseminación, como en los experimentos que hacen los grises. Aquí nos dicen que tenemos el mismo origen en Vega, aunque pareciera increíble, y que también allí en la estrella Vega había humanoides, había felinoides, había también seres acuáticos, pero estos grises también fueron masacrados y tuvieron que emigrar a otras regiones de Orión, como Rigel, como Bellatrix, ¿sí? Sobre todo allá en Zeta Reticuli, y que al día de hoy ellos están buscando mejorar su genética, y como tenemos cierta compatibilidad con sus genes, pues vienen y hacen abducciones. Obviamente esto ya no está permitido. Cuando fue lo de Eisenhower y el pacto que hicieron los grises de Orión, cuando les dieron los cubos a cambio de tecnología, eso fue vender a la humanidad, y obviamente a cambio de tecnología el gobierno Eisenhower hizo ese pacto. Por ahí ya también les mandé un video donde hablo del pacto. Hace tiempo les mandé un video muy crudo, muy duro, de ese pacto que se hizo en la época de Richard Nixon, y que ahora está prohibido todo eso. Y todos esos que participaron en ese tráfico, porque yo así lo veo como un tráfico mafioso, pues ahora tienen que pagar, ¿verdad? Por eso, cuando invadieron Irak, qué casualidad que el ejército americano se fue directamente al Museo de Bagdad, en lugar de buscar armas de destrucción masiva, se fueron luego al Museo de Bagdad, porque ahí tenían algunos de los cubos que Saddam Hussein le habían dado y que le pidieron que devolviera, y Saddam Hussein ya no quería devolver los cubos de Orión, entonces entraron con todo y se los quitaron a la de a fuerza. Pero hay otros cubos que todavía andan por ahí regados, y que la élite trata a toda costa de buscarlos, así como busca el oro, trata de buscar los cubos de Orión. ¿Para qué? Para activar el portal de la Antártida. Esto ya lo hemos comentado en otros videos. Y existe el gris, que es el pequeñito, que son los antiguos zetas esclavizados por los draconianos, esclavos, que genéticamente los disminuyeron y les sacaron la sexualidad, los dejaron sin sexo, para poder servir de esclavos en las cavernas para sacar el uranio, oro y todo lo que ellos necesitaban. Entonces, donde hay un gris, siempre hay un draconiano que lo controla. El gris y el zeta no son amigos entre ellos. Se toleran, pero no se aceptan, por varios problemas internos de la historia de ellos. Entonces, son tres razas distintas. Los nibiruanos. Esto es una salada. Porque básicamente Enlil y Enki y Ninurta y Niki y los otros eran humanos, como nosotros, eran arianos, rubios, de ojos celestes, pelo rubio. Lo que no tengo muy bien, porque cuando uno sale en proyección, uno se encuentra con estos seres,
perdemos la capacidad de medir tamaño, porque nuestra conciencia se expande. Entonces, la impresión que yo tengo, que los Anunnakis, físicamente hablando, son mayores que nosotros, deben tener por vuelta de 2 metros 20, 2 metros 10, 2 metros 15 de altura. Más o menos como son los austríacos, tamaño de austríaco un poquito mayor. Más o menos eso, ¿ya? Bueno, hace rato ya les comentaba a los que van llegando que yo cuando, dice Rodrigo que se le hace un poco difícil decir el tamaño de un Anunnaki. Yo les comentaba que yo cuando he salido a misiones, sobre todo con los pilotos, porque nosotros como pilotos tenemos cierto salvoconducto para ir a ciertos lugares y ahora sí que tenemos como un pasaporte donde podemos estar a veces con algunos altos comandantes. Por ejemplo, ya les decía que Anu casi mide 5 metros, Enki mide aproximadamente 4 metros, Enlil también anda por ahí de ese tamaño, 4 metros. Y volver a recalcar que los Anunnakis que nos crearon, Enki, Enlil, Ninhursag, son humanos como nosotros, pero claro, más grandes, de pelo rubio, incluso Enki, como lo ponen ahí en las mismas mitologías, como Poseidón, es muy parecido a Poseidón, con el pelo rubio, más bien como tipo quemado, y con tez cobriza. O sea, esa es la verdadera apariencia de Enki, ¿sí? Entonces, el mayor error que hizo Parceriza fue decir que los Anunnaki que nos habían creado eran reptiloides. No. Aquí menciona que en Nibiru sí hay reptiles, hay incluso otras razas y hay incluso morenos, pero que definitivamente los que nos crearon, por eso nos crearon imagen y semejanza de ellos. ¿Por qué creen que se maravillaron tanto de nosotros? ¿Ustedes creen que si los Anunnaki hubieran sido reptiloides cuando nació Adán, se hubieran maravillado? Les hubiera causado repulsión. Le hubieran dicho, ay, este engendro, este bicho. Y no. Cuando nació Adán, cuando fue creado, lo quisieron como si fuera parte de su familia. O sea, lo admiraron prácticamente. ¿Por qué? Porque era muy parecido a ellos. No pensaron que hubiera salido un ser tan inteligente y tan capaz como lo hicieron. A ver, dice comandante Sheila, ellos se sienten superiores, sí, los dracos, exactamente. Dice Libra, es que Mayor le decía que hace rato en los trabajos laborales, porque en la psicología organizacional se basan en comportamientos y cómo tener buenas relaciones y tener aprobación y trabajo en equipo. Bueno, sí, una cosa es lo que te digan teóricamente en las empresas, siempre va a haber talleres motivacionales, trabajo en equipo, cursos, juntas y no juntas nada, pero si hay por ahí algo mal a nivel espiritual, pues va a ser muy difícil que hagas la conexión. Dice Libra, Mayor, yo también tengo códigos, ¿verdad? Pero bajo mucho mi poder por las guerras, pero los puedo subir y rescatar ese poder por los regresivos. Sí, ya aquí hemos dado las herramientas para poder elevar, ahora sí como en Dragon Ball, nuestro ki, ¿sí? Nuestro poder a base de meditación y a base de pedir ayuda a los grandes comandantes. Unificación de fractales. Yo, por ejemplo, que necesito combatir muy arduamente, le pido a mi fractal Kuan Yin que se una para poder hacer la misión. Y por eso es que voy a retomar también el tema de Oriona Pléyades, este libro que me llegó por Amazon, donde habla de los pilotos. Ahí habla de cómo un piloto muchas veces uno está capacitado para caer en campo hostil y sobrevivir con el mínimo de agua, con solo un cuchillo y con solo lo individual en terreno hostil, donde hay fieras muchas veces. Ese es parte del entrenamiento de los pilotos. Dice, claro que sí, Sheila, y saludos, abrazos